Bueno, pues el ponente del día de hoy yo creo que ya varios de ustedes lo conocen, los que han asistido al seminario, pero les voy a platicar un poquito de él. Es el doctor Enrique Espinosa Loyola. Él es licenciado en matemáticas por la UAP y realizó su maestría en ciencias en el Instituto de Matemáticas y el doctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene además 4 artículos publicados en revistas de prestigio y actualmente está dirigiendo 3 tesis y una tesina. Da varias conferencias en distintos eventos y es profesor de MAC de varias materias desde hace casi 5 años. Y bueno, eso es todo de mi parte. Puedes comenzar. Ok, gracias, Avi. Gracias por la presentación. Y gracias a todos por asistir. Ya conocen la dinámica, ¿no? Si hay dudas, preguntan ahí, le dejan las preguntas a Avi. Ahora no voy a poder estar ahí al pendiente, pero a Avi o a Denise, a cualquiera de las dos, para que al final le pasen las preguntas. Ya si ven que es una muy grave, pues entonces nos detenemos y lo platicamos. Bueno, pues yo les quise platicar sobre un temita muy sencillo que tiene que ver con espacios vectoriales. Pero la idea es que nos vayamos un poquito más allá de lo que ustedes ven en un curso normal o en un curso usual de álgebra lineal. Porque allí usualmente trabajamos en R2, R3, y si acaso llegamos a mencionar RN en general, y los libros clásicos que se ocupan en la licenciatura, también así es como nos llevan, ¿no? Además de que los campos en los cuales definimos los espacios vectoriales, pues usualmente o es R o es E. Entonces, como hay aquí algunos alumnos de primer semestre, entonces quise empezar con cositas un poquito más básicas, que son los espacios vectoriales, ¿vale? Entonces, platicaré sobre algunas curiosidades de espacios vectoriales. Una cita para comenzar, ¿no? La vida es buena solo por dos cosas: hacer matemáticas y enseñarlas. De hecho, una de las cosas que más disfruto, por no decir que son las que más disfruto, es hacer matemáticas y enseñar matemáticas. Y fue dicho por Poisson, el mismo Poisson que aparece en física, que aparece ahí en cosas de los potenciales, que aparece en probabilidad, es el mismo. Dividí la charla en tres seccioncitas. Platicaremos rapidísimo de qué son los espacios vectoriales, solamente para ponernos en contexto. Hablaremos de bases y dimensiones. Trataremos de generalizar los conceptos. En particular, a mí me interesan los de dimensión infinita. No porque sean más interesantes, simplemente que mi interés va más hacia ellos. Porque hay un libro muy bueno, si mal no recuerdo, es de Olmos, de espacios vectoriales de dimensión finita. Y ahí hace todo un tratado sobre eso, todo un estudio. Y al final, un par de preguntas interesantes que surgen al estar estudiando, pues, al hacerse unas preguntas un tanto similares a las que se pues, resuelven en un curso de álgebra lineal, ¿no? Entonces, comenzamos con los espacios vectoriales, pero la pregunta usual es, ¿qué es un espacio vectorial? Y los libros usualmente comienzan con una definición de este estilo. Un espacio vectorial B sobre un campo K, y aquí le pongo puntos suspensivos. Momento, ¿no? ¿Qué es un campo? ¿Será importante el campo en el que estoy trabajando? ¿Tendrá algunas implicaciones más allá de la estructura que se le pueda dar de espacio vectorial? ¿Qué implicaciones podría tener el tomar un campo o tomar otro? Son algunas de las preguntitas que vamos a ir analizando. Pero antes, platicaremos rápidamente qué es un campo y daremos algunos ejemplos clásicos del campo y unos, podríamos decir que no tan clásicos en un curso normal de álgebra lineal, ¿no? Pues sabemos que un campo no es otra cosa que un conjunto no vacío, el cual tiene dos operaciones. Una operación, que será la que le vamos a llamar la operación suma, en general la denotamos así con la suma de toda la vida, que te agarra dos elementos del campo y te va a regresar un elemento del campo.
Es decir, te cumple la cerradura. Además, te va a cumplir la asociatividad. Si vas a operar 3 o más elementos del campo, pues puedes ahí asociar a placer. La conmutatividad, es decir, te agarras 2 elementos, no importa cómo los operes. Tenemos la existencia de un neutro. En general, al neutro, en donde le damos la operación de suma, le llamamos el cero. Y existencia de inversos. ¿Vale? Cualquier elemento será invertible. Invertible con respecto a la operación suma. Si se dan cuenta, no pedimos gran cosa. ¿Por qué? Porque estas propiedades son con las cuales se inician en los primeros semestres, por ejemplo, en el cálculo 1, que es todo lo que te cumple R. R te cumple, para empezar, con la suma, estas propiedades. Es decir, pedimos que el campo, el conjunto, con la operación suma sea un grupo abeliano. ¿Vale? Todas estas propiedades son las de un grupo abeliano, ya en abstracto. También pido que tenga un producto. También que sea una operación cerrada. Y además, le voy a pedir que te cumpla pues, prácticamente todas las propiedades que te cumple la suma. Cerradura, asociatividad, conmutatividad. Solo que aquí le vamos a pedir que tenga un neutro distinto del neutro que teníamos con la suma. Es decir, al neutro del producto usualmente le llamamos un 1, al de la suma le llamamos 0, y pedimos que 1 sea diferente de 0, tal y como se pide en los axiomas de los reales. Y además, vamos a pedir que todos los elementos del conjunto sean invertibles, pero todos los elementos distintos de 0, tal y como se pide en R. Y además, si ya tengo dos estructuras, y yo quiero que amarren bien, en el sentido de la estructura que estoy definiendo, la nueva estructura a partir de 2 grupos abelianos, será la propiedad distributiva. Es decir, vamos a distribuir la suma sobre, el producto sobre una suma. Si tengo todas estas propiedades, pues estoy hablando de un campo. Y usualmente a los elementos de los campos les vamos a llamar escalares. Y ya les venía yo anticipando, ¿no? Siempre son las propiedades que nosotros pedimos que se cumplan porque son las más bonitas, porque son las que cumplen los números reales. Y el otro campo que también estamos muy familiarizados con él es el campo de los números complejos. Si recordamos ya con cositas un poquito más sofisticadas, pues sabemos que los números reales y los números complejos, como conjuntos, son conjuntos no numerables. Una de las preguntas usuales que surge luego será, ¿todos los campos tienen que tener cardinalidad mayor que la de los naturales? O mejor hecha la pregunta, ¿habrá campos que sean numerables? Resulta que sí. Uno de los campos que usualmente nos olvidamos al trabajar con espacios vectoriales es Q. El conjunto de los números racionales. Ese te cumple todas las propiedades que acabamos de mencionar, que son las mismas propiedades, que son las propiedades de campo de R, te las cumple Q. Y si empieza uno a rascar, en la charla pasada, el maestro Axel habló de un conjunto todavía un poquito especial, que él la metió prácticamente como una extensión de campos. Porque uno se empieza a preguntar, ¿será el único campo numerable? Resulta que no. Si a Q yo le pego un nuevo número que es raíz de 2, tal como platicaba Axel la sesión pasada o la charla pasada, puedo hacer una extensión de campos. ¿Cómo voy a definir Q? Pues prácticamente como Q unión raíz de 2. Pues prácticamente como definimos a los complejos. A más B, en donde B lo voy a multiplicar por la unidad que estoy metiendo o el elemento que estoy anexando. En C, el elemento que le aumento es la I. En este caso, es raíz de 2. Se platica o se expresan cómo se operan los elementos con raíz de 2 y se obtiene que Q raíz de 2 es un campo que también es numerable. Y no solo podemos hablar de Q raíz de 3, de Q raíz de 5, de Q raíz de 6, Q raíz de 7
y así le podemos ir metiendo, podemos ir variando en donde tengamos la raíz de un número que no sea un cuadrado perfecto, y vamos a estar obteniendo todo el tiempo extensiones de campos, porque vamos a tener, que todos van a contener a Q, pero también van a ser campos y van a ser numerables. Entonces, ya hablamos de campos infinitos, numerables y no numerables. La otra pregunta natural que surge es, ¿todos los campos tienen que ser infinitos? La respuesta es que no. Tenemos por ahí unos ejemplos de campos finitos. Los clásicos, o el clásico con el cual inicia uno siempre, es Z2. Z2 es un conjunto, el conjunto que solamente trae al 0 y trae al 1. Y solamente tengo dos elementos. Solamente te tengo que decir, incluso hasta lo podemos poner con tablitas, como lo puse aquí. Solamente te tengo que decir cómo van a operar mis elementos. 0 más 0, pues quiero que se comporte como siempre se ha comportado el 0. 0 más 0, quiero que sea 0. 1 más 0, le pido que sea 1. 0 más 1, le pido que sea 1. Es decir, no me salgo del conjunto. Y para la operación de 1 más 1, tengo dos posibilidades. O mandarlo al 0, o mandarlo al 1. En este caso, lo voy a mandar al 0. Es decir, voy a pedir que 1 más 1 sea 0. Y con esto, tengo toda la estructura de suma. Resulta que Z2 con esta suma es un grupo abeliano. También le defino un producto. Tengo que decirte cómo se van a multiplicar todos mis elementos. No son muchos. 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, y 1 por 1, 1. Y en automático, obtengo que Z2 es también un grupo abeliano y todos los elementos van a ser invertibles, los elementos distintos de 0. El único elemento invertible será el 1, ¿no? Y además te cumple la propiedad de distributividad. Porque resulta que Z2 le hereda algunas propiedades el conjunto de los enteros. Pero bueno, si tú trabajas con esta definición que te estoy dando y cómo se comportan estas estructuras, pues resulta que Z2 es un campo. Podemos hacer cosas similares. Este es un campo finito, es un campo que tiene dos elementos. Podemos hablar también de Z3, poner el 0, el 1 y el 2 y decir otra vez cómo vamos a estar sumando, cómo vamos a estar multiplicando, cómo se van a relacionar, y también resulta que va a ser un campo, Z3. Z4 ya no, pero Z5 sí, Z7 también, Z11. Cada Z que tú le pongas un subíndice primo, vas a obtener un campo. En la literatura también los puedes encontrar como los campos residuales. Es decir, te fijas en usualmente le llamamos el módulo, divides entre él, el residuo que te mande al aplicarle el algoritmo de la división que aprendiste en la primaria, te va a mandar a alguno de los elementos que están aquí, pero ahí hablamos de clases y podemos ponernos un poquito más densos. Pero para que veas que sí hay campos que son finitos. Hay campos de 2 elementos, en este caso es un campo de 2 elementos, hay campos de 3 elementos, hay un campo de 5 elementos, de 7, ¿vale? Y así sucesivamente podemos ir formando nuestros campos. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí varios campos sobre los cuales podemos trabajar. ¿Qué es un espacio vectorial? Ahora sí, regresamos a la definición, ¿no? Pues un espacio vectorial sobre un campo, pedimos que sea un conjunto no vacío, que tenga definido una operación suma y un producto escalar. Y en términos de lo que acabamos de decir, pues vamos a pedir que la operación suma sea muy parecida a la que se cumplía en la de campo. Es decir, que el conjunto B con la suma sea un grupo abeliano. Que cumpla las propiedades que ya hayamos mencionado: cerradura, conmutatividad, asociatividad, existencia de inversos, neutro. Pero el producto por un escalar ya no lo agarramos entre elementos del conjunto V, sino aquí es en donde entran los elementos del campo. Agarramos un elemento del campo, o mejor dicho, un escalar, agarramos un elemento del espacio vectorial y quiero que me regrese un elemento del conjunto B, que es mi candidato de espacio vectorial. Y a este producto no le pido gran cosa, solamente le pido que en los escalares los pueda yo asociar y que el 1 del campo actúe como un elemento neutro, es decir, que 1 por cualquier elemento de B te regrese a B.
Aquí vamos a tener dos propiedades distributivas. Vamos a distribuir un escalar sobre una suma de vectores, o vamos a distribuir una suma de dos escalares sobre un vector. Si se cumplen esas dos propiedades distributivas y las propiedades que mencionamos para la suma y el producto por escalar, lo que obtenemos es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial sobre B, o también le llamamos, lo decimos sobre K, o también decimos que B es un K espacio vectorial. A los elementos de cualquier espacio vectorial les llamamos vectores. Y empezamos otra vez con los ejemplos clásicos, ¿no? R, usualmente no nos gusta llamarlo así, pero a los números reales también los podemos ver como vectores. ¿Por qué? Porque los reales forman un R espacio vectorial. A R2 lo dotamos con la suma de toda la vida, la de entrada a entrada, y producto por un escalar, también que el escalar entre cada una de las entradas, y se forma un R espacio vectorial. Y ya de ahí podemos generalizar. R3, otra vez, la suma será la entrada a entrada, y producto por un escalar que entre en cada una de las entradas. R4 lo mismo, R5 en general, Rn cuando n es un natural, vamos a tener un R espacio vectorial con la suma y producto por un escalar usuales, es decir, la entrada a entrada. A los números complejos también los podemos ver como espacios vectoriales, pero aquí tengo de dos sopas. O lo veo como un R espacio vectorial o lo veo como un C espacio vectorial, en donde la suma y el producto se definen igualito, ¿no? Aquí podemos decir que es entrada a entrada y el producto por escalar también. Y tal y como lo hicimos antes, podemos hablar de C2, C3, C4, Cn, en donde tengo eneadas, cada una de las entradas es un número complejo, y lo puedo ver como R espacio vectorial o como C espacio vectorial. Y así es lo clásico como los presentamos. También tenemos otros espacios vectoriales, que son el espacio de las matrices. Y la suma, pues la definimos otra vez entrada a entrada, producto por un escalar entrada a entrada, es decir, alfa por mi matriz entra en cada uno de los elementitos. La suma la voy a hacer elementito a elementito, y esto resulta ser otra vez un espacio vectorial, un R espacio vectorial. Esta misma idea, con la misma suma y el mismo producto por un escalar, lo generalizo a matrices de cualquier tamaño, ya sea en donde n y m son naturales, y me agarro matrices no necesariamente cuadradas. Sigo teniendo un espacio vectorial. Y como las entradas están en R, le llamo R espacio vectorial. Si le pido que las entradas estén en los números complejos, pues será un C espacio vectorial, con las mismas operaciones, definidas de manera análoga. En general, también podemos hablar de matrices de tamaño n por m con entradas en un campo que ya sea cualquiera. Puede ser R, puede ser C, puede ser Q, puede ser alguna extensión de Q como las que vimos, puede ser algún ZP, ¿vale? O algún otro campo raro que tengamos. Algo de lo que usualmente no nos acordamos o no le damos o no hacemos tanto énfasis es a R como un Q espacio vectorial. Pero podemos definirlo también como Q espacio vectorial, es decir, el campo sobre el cual vamos a definir sobre Q. Y sobre esto voy a regresar al final de la charla. A C también lo puedo ver como un Q espacio vectorial. Z2, que es mi campo de dos elementitos, lo puedo ver como un Z2 espacio vectorial. A cualquier campo en general lo puedo ver como un espacio vectorial con sus escalares sobre el mismo. Entonces, cualquier campo es también un K espacio vectorial. Y por ahí surgen unos ejemplos un poquito más elaborados. Por ejemplo, si definimos este conjunto en donde A, B, C y D sean números reales y le pido que I, J y K sean unidades imaginarias distintas, es decir, pedimos que I al cuadrado sea menos 1, que J al cuadrado sea menos 1, que K al cuadrado sea menos 1. Resulta que lo que obtenemos aquí
es un espacio vectorial, un R espacio vectorial de dimensión 4. Usualmente se les define aquí un producto entre los elementos y se puede ver que Q es lo que es el conjunto de los, se llama el conjunto de los cuaternios o los cuaterniones, es lo que en matemáticas conocemos como un skew field o como un cuasicampo. Pero bueno, vamos a seguir. Si yo tengo un campo, me puedo definir las eneadas en donde cada una de las entradas sea un elemento del campo y puedo hablar de K a la N como un K espacio vectorial. Y el conjunto de las funciones lo quise definir también con la definición puntual de suma y producto. ¿Por qué? Porque este conjunto de funciones en realidad me genera los espacios de sucesiones. Y cuando definimos así la suma puntual, estamos hablando de que las sucesiones también se suman entrada a entrada y el producto por un escalar también es entrada a entrada. Son importantes porque cuando avanzamos del álgebra lineal y pasamos, por ejemplo, al análisis funcional, allí sí se explota muchísimo los espacios de sucesiones. Ok. Yo voy a meterme por ahí adelantito en un problema con dimensiones. Entonces vamos a platicar rapidísimo, a recordar que es una base. Sabemos que si yo tengo un espacio vectorial y yo tengo un subconjunto de vectores linealmente independientes que generan a B, entonces decimos que beta es una base. ¿Vale? Es decir, cualquier elemento B chiquita en mi B grandota se puede escribir como combinación de elementos de la base. Y volvemos a nuestros espacios vectoriales a los que mencionamos. Para R, pues tenemos la base es el número 1. Pero también una base puede ser el número 5. Otra base puede ser el número menos 10. Cualquier elemento distinto de 0 puede actuar como base de tu espacio vectorial. De R como un R espacio vectorial. Lo interesante acá es, ok, entonces resulta que si tengo una base, pues puedo tener muchas bases. Sí. Por eso solemos hablar de bases canónicas, ¿no? En C, pues ya habíamos dicho que tenía yo de dos sopas. O es un R espacio vectorial, o es un C espacio vectorial. ¿Vale? Si lo veo como R espacio vectorial, la base, que es la canónica, es agarrarte al 1 y agarrar al I. Pero igual los puedes cambiar. Tú te puedes agarrar, en lugar de agarrar al 1, te agarras al 5, y en lugar de agarrar al I, al 2i, por ejemplo, y vuelves a obtener una base para C como un R espacio vectorial. Pero si lo veo como un C espacio vectorial, la base nuevamente es el número 1. O puedes agarrarte el número I. O cualquier número complejo distinto de 0. Para R2, tenemos las bases canónicas, ¿no? La del 1, 0, el 0, 1. Pero en realidad cualquier conjunto de dos vectores que sean LI, es decir, que uno no sea múltiplo escalar del otro, pues puede actuar como base para R2, en realidad. Para los polinomios, de ese espacio vectorial no hablé mucho, pero sabemos que podemos sumar polinomios, podemos multiplicar polinomios por un escalar, y una base para el espacio de los polinomios es el 1, x cuadrada, x cúbica. ¿En qué se diferencia esta base de las anteriores? Pues que las anteriores serán finitas. Esta base se sigue al infinito y más allá, y entonces esta base es infinita. Entonces resulta que puedo tener bases finitas o bases infinitas. ¿Vale? Si tengo una base que tiene elementos, entonces cualquier otra base de ese espacio vectorial debe de tener elementos. ¿Vale? Es lo que dice este teorema. De hecho, el teorema anterior te dice, cualquier subconjunto LI que tenga n elementos tiene que ser una base, ¿no? Y uno de los teoremas más fuertes que se tienen en espacios vectoriales es que todo espacio vectorial tiene una base. La importancia de este teorema es que no solamente te dice que eso sea cierto para espacios vectoriales de dimensión finita, sino que no importa si el espacio vectorial es de dimensión finita o infinita, siempre va a tener una base. ¿Quién es el responsable? El axioma de elección.
Y en realidad se trabaja con alguna equivalencia, que es el lema de Zorn. Pero bueno, no ahondaré mucho en eso. Solamente me interesa que todo espacio vectorial tiene una base. Y si tenemos una base con n elementos, pues vamos a decir que la dimensión del espacio sobre el campo es n. Si no tengo una base con n elementos, entonces el espacio vectorial diremos que es de dimensión infinita. Y ya habíamos dado bases para R, pues vemos que es de dimensión 1. Rn, sin tanto problema, vemos que tiene dimensión n porque podemos dar una base, la base canónica, en la iésima entrada que sea un 1 y en todas las demás ceros, y tenemos la base canónica. C, vimos que estaba generado, como un R espacio vectorial, estaba generado por el 1 y el i. Entonces, como R espacio vectorial tiene dimensión 2, pero como C espacio vectorial tiene dimensión 1. Este ejemplito tan sencillo nos dice, aguas, si tú cambias el campo, cambia la dimensión del espacio. La dimensión del espacio, perdón, el campo sobre el cual estás trabajando tu espacio vectorial es importantísimo en el momento de trabajar las dimensiones de tu espacio vectorial. Y ya les había yo mencionado, ¿no? El espacio de los polinomios tiene dimensión infinita. Dimos una base y de hecho la base era numerable. Hay un teorema que también, ya es más en abstracto porque se puede generalizar un poco la idea de espacio vectorial. Por ejemplo, si a un espacio vectorial, en lugar de trabajar sobre un campo, trabajas sobre un anillo, le bajas las condiciones, pues ya no tienes un espacio vectorial, pero tienes algo que se llaman módulos y se pueden seguir trabajando algunas cosas bastante interesantes. Pero bueno, hay un teorema que también es en abstracto, es que cualesquiera dos bases de un mismo espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. Ya hablo de cardinalidad porque no me importa si la dimensión es finita o es infinita. El teorema rifa, ¿no? Y hay un resultado todavía más bonito o más sorprendente. Cualquier espacio vectorial sobre un campo, siempre y cuando el espacio vectorial sea de dimensión finita n, el espacio vectorial será isomorfo acá a la n. Es decir, tu campo, haces tu campo y lo empiezas a hacer el producto cruz tantas veces como dimensión tenga tu espacio. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudio que hacemos en álgebra lineal, al menos en el sentido básico, como el que se da aquí en la carrera de Mach, trabaja uno sobre los R2, R3 o Rn. ¿Por qué? Porque casi todo el tiempo estamos trabajando sobre espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, al final del día, todo va a ser parecido a algún Rn si estás trabajando sobre un R espacio vectorial. Y se acabó. Entonces, una matriz, en realidad, las de tamaño 2x2, es isomorfo a R4, las de 3x3 es isomorfo a R9, y así sucesivamente, ¿no? Las de R, las matrices de N por M, pues son isomorfos a R a la N por M. Entonces vas a trabajar con los Rn cuando trabajas sobre sobre espacios vectoriales de dimensión finita, cuando tu campo es R. En general, si el campo es K, pues puedes también ahí obtener tus resultados análogos. Entonces, ¿todo esto fue para qué? Porque quería yo presentar un par de preguntas interesantes. Una, sabemos que R es un R espacio vectorial y es de dimensión 1. Ah, pero ¿qué pasa si en lugar de ver a R como R espacio vectorial, lo veo como Q espacio vectorial? Ya sabíamos que lo podía hacer. Q es un campo, entonces puedo trabajar a R como un Q espacio vectorial y que las operaciones se comporten bonito, es decir, que las estructuras sean compatibles. La pregunta inmediata que surge después de lo que acabamos de platicar es, ¿el espacio vectorial, como Q espacio vectorial, será de dimensión finita o será de dimensión infinita? Y empieza uno a preguntarse, ok, yo no sé si es de dimensión finita o es de dimensión infinita. Por un momento voy a suponer, vamos a hacerlo por reducción al absurdo, ¿no? Voy a suponer que tiene dimensión finita, digamos m. Pero acabo de decirte
que un espacio vectorial de dimensión finita, en realidad es isomorfo a n veces su campo. Entonces, R tendría que ser isomorfo a Q a la n. Pero esto no puede ser posible. ¿Por qué? Q es numerable. Entonces, Q cuadrada es numerable. Q al cubo es numerable. Un producto finito de conjuntos numerables es numerable. Resultaría que Q a la n es numerable. Y como son isomorfos Q a la n y R por el teorema que mencioné, pues debería de haber una biyección entre ellos dos. Pero eso no puede ser, porque R no es numerable. Eso quiere decir que R, como Q espacio vectorial, no puede ser de dimensión finita. Por lo tanto, tiene que ser de dimensión infinita. Pero esto es trabajando por reducción al absurdo, o trabajando por contradicción, como lo quieras pensar. Otra pregunta. ¿Habrá alguna demostración de lo mismo que no use reducción al absurdo? Es decir, no te pido una base, pero muéstrame al menos un conjunto que sea linealmente independiente y que sea infinito dentro de R como espacio vectorial. La respuesta es que sí, sí hay, ¿no? Agárrate este conjunto y es en donde empiezan a hacer su magia los números primos. Te agarras al conjunto A de todos los logaritmos naturales de P, en donde P es un número primo. El logaritmo natural de P es un número real, entonces este conjunto está metido en R. Voy a ver que este conjunto es LI. Aguas, este conjunto es infinito. ¿Cómo vemos que un conjunto infinito es linealmente independiente? Agárrate cualquier pedazo finito, y si todos tus pedazos finitos son LI, decimos que el conjunto infinito es LI. Y trabajamos el problema de la independencia lineal. Das una combinación lineal para los elementos. Te agarras una cantidad finita, te agarras una combinación lineal para los elementos de A, con los CI que estén en Q. Podemos suponer que los CI están en Z. ¿Por qué? Multiplicas por... Este será de la forma A1 entre B1, este A2 entre B2, este AN entre BN, multiplicas por B1, B2, B3, así hasta BN, y entonces esto lo transformas en donde los coeficientes sean enteros, sin problema. Como son enteros, pues por propiedades del logaritmo, esta proposición es equivalente a la de aquí abajo. Algunos CI van a ser negativos. Los que sean negativos los paso del lado derecho. Los que sean positivos los dejo del lado izquierdo. Y lo que obtengo al final es una aplicación del teorema de factorización única. Como los primos son distintos, los coeficientes tienen que ser, las potencias tienen que ser cero. Por lo tanto, este conjunto es linealmente independiente. Es un conjunto infinito, linealmente independiente. Por lo tanto, la dimensión de R como coespacio vectorial es infinita. Y puede uno seguir avanzando. Muy bien. Ya me dijiste que la dimensión es infinita. Ok. Pero acuérdate que también podemos clasificar a los infinitos. O es numerable o es no numerable. Según la hipótesis del continuo, o le llamamos al F0 o le llamamos al F1. Entonces la pregunta obligada es, ok, ya es infinita. Sí, pero dime cuál es su dimensión. Resulta que la dimensión de R como Q espacio vectorial es la dimensión del continuo. Es la cardinalidad del continuo. Es decir, la R como Q espacio vectorial tiene una base en donde puedes biyectar los elementos de la base con los números reales. Y la demostración, les voy a dar un sketch de la prueba, ¿no? Como Q es numerable, das una numeración para Q. Y entonces para cada número real, construyes este número. ¿Vale? Construyes este número y te construyes al conjunto A como el conjunto de todos estos números con R corriendo en los reales. Se demuestra, después de un buen rato,
que si yo me agarro dos reales distintos, los números que definen, digamos, R1 y R2, a R1 y a R2, todos son distintos. ¿Vale? Y entonces, lo que estamos metiendo es un conjunto. Se prueba también que el conjunto A es linealmente independiente. Y entonces lo que se obtiene es que A es un conjunto linealmente independiente de tamaño la cardinalidad de R. Por lo tanto, la dimensión de R como coespacio vectorial será la cardinalidad de los reales. Este resultado a mí se me hizo bastante bonito, porque al final lo que uno hace es extender la base, pero ya no hay mucho, digamos, que extender, ¿no? Y además, en los argumentos, pues se usa el teorema de Cantor-Bernstein, porque en realidad estamos inyectando un conjunto en otro, lo estamos inyectando en una base, la base está metida en R, y luego como el de aquí y el de acá tienen la cardinalidad de R, pues aplastan al del medio, que será el de la base, ¿no? Otra pregunta que también me resultó interesante es, ya dijimos que los números complejos pueden ser vistos como un R espacio vectorial. Y además dijimos que como R espacio vectorial es de dimensión 2. De repente pareciera un tanto ilógico pensar en, digamos que en la cambiarlos de lugar. Es decir, ¿puedo considerar a R como un C espacio vectorial? Por ahí alguien podría decir, oye, pero eso no es posible, porque si yo me agarro un complejo y lo multiplico por un número real, pues me va a regresar un complejo. Wow, aguas. Estás pensando en el producto usual. Acuérdate que en un espacio vectorial, a lo que le llamamos suma y a lo que le llamamos producto por un escalar, no necesariamente concuerda con lo que tú ya conoces de espacios vectoriales o de sumas. Puede ser algo totalmente distinto a la estructura que trae R, ¿no? La pregunta es, depende. ¿Quieres conservar la estructura de R como grupo aditivo? Acuérdate que R, por ser un espacio vectorial, tiene una suma, por ser un campo, tiene una suma. ¿Tú quieres conservar esa estructura? Y aparte, ¿quieres que la multiplicación se conserve bajo restricciones? Entonces la respuesta es que no. ¿Por qué? Ok, si R es un grupo con la suma usual, a esa no la vamos a mover, me faltaría definir un producto escalar, que es, agárrate un escalar, mis escalares ahora son los complejos, agárrate un número real y regrésale un número real. Un número alfa en R lo podemos ver como un elemento en C. Y si queremos que la estructura se conserve, la estructura de producto, pues le vamos a pedir que alfa por B sea alfa B, en el sentido clásico. Resulta que cuando tú operas un escalar con tu número real, bajo las consideraciones que fuimos haciendo de preservar la estructura de suma y producto, le mandas toda la bronca a qué significa multiplicar y por 1. Si tú dices que sí, no puede ser, porque estamos pidiendo que la estructura sea, que el producto sea un número real. Entonces, esto no puede ser I, porque si no nos estamos haciendo tontos, ¿no? Y esto no puede ser cierto. Si pasamos R para el otro lado, vamos a llegar a que R menos I por 1 tiene que ser 0. Pero sabemos que en los espacios vectoriales se cumple que si un producto es 0, entonces o el escalar es 0 o el vector es 0. Es decir, o este es 0 o el 1 es 0. R no puede ser I, porque R era un real. Entonces, esto no se puede. Moraleja, no vas a poder hacer a R como un C espacio vectorial queriendo conservar la estructura de grupo aditivo y la estructura que se preserve bajo restricciones del producto. Ok, pero no me interesa preservar la estructura de multiplicación usual. Entonces sí. ¿Por qué? Resulta que R es isomorfo a C. ¿Por qué? Porque ambos son Q-espacios vectoriales. Y recordemos que si son Q-espacios vectoriales, pues resulta que R tiene una base
como Q espacio vectorial. C tiene una base como Q espacio vectorial. Y entonces, ya habíamos dicho que la cardinalidad, que la dimensión de R como Q espacio vectorial es infinita. De hecho, la cardinalidad del continuo. La de C también será la cardinalidad del continuo. Y entonces, si tenemos una biyección, podemos dar una biyección entre las dos bases, tanto de R como la de C, y podemos hacer una extensión a un isomorfismo entre espacios vectoriales, entre Q espacios vectoriales. Y por lo tanto va a resultar que R y C son isomorfos como grupos aditivos. Y finalmente, como C tiene estructura de C espacio vectorial, entonces le voy a poder heredar a R la misma estructura. Aquí ya no estamos hablando de las operaciones usuales. Yo sé que existe el isomorfismo. ¿Cuál es? No lo sé. Es una pregunta interesante también. Y ya para terminar, podían surgir algunas preguntas todavía interesantes. Por ejemplo, algo que también les quise platicar en su momento, pero no hubo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque me interesaba que poner en contexto a los que no están familiarizados, que están de nuevo ingreso, con espacios vectoriales y campos y estas cosas. Pero una pregunta también bonita es, ¿qué pasa si yo veo a R como un Z2 espacio vectorial? O como un ZP espacio vectorial. ¿Qué dimensión tendrá? ¿Cómo podré yo definir la suma? ¿Cómo definiré el producto por un escalar? ¿Qué dimensión tendrá? Y por ahí hay un trabajo, no recuerdo de quién es, en donde se hace la caracterización de todos los espacios vectoriales, por ejemplo, de Z2 sobre Z2, y salen cosas muy interesantes, porque por ahí te deben de cumplir algunas propiedades bastante bonitas de los espacios vectoriales cuando los defines sobre Z2, por ejemplo, ¿no? O como un espacio vectorial sobre un campo finito, ¿cuántos elementos distintos puede tener, por ejemplo, ¿no? Son preguntas naturales que se pueden encontrar de repente en algunos libros, de repente no tanto, pero la moraleja de todo esto es, si yo cambio el campo, cambio las condiciones del problema. Es importantísimo que cuando tú trabajas sobre un espacio vectorial, tengas claro sobre qué campo estás trabajando. Porque pasamos de R ser un R espacio vectorial de dimensión 1, lo pasamos, una vez que le cambiamos tantito el campo, resulta que la dimensión, pues podríamos decir que explota, porque se vuelve de dimensión infinita, y no solamente infinita, es infinita no numerable, ¿no? Y esas eran las cositas que les quería platicar. Si alguien tiene alguna pregunta, es ahora. ¿No? Sí, la primera pregunta que tenemos es, ¿pasa lo mismo si en lugar de ver R como Q espacio vectorial, vemos Q como un R espacio vectorial? ¿O qué sucede en este caso? Otra pregunta interesante, ¿no? Así como lo hicimos con de cambiar, cuando teníamos a C como un R espacio vectorial, ver de nuevo a R como un C espacio vectorial y ver qué condiciones le pedíamos, aquí también estaría interesante de ver qué condiciones le vas a pedir a tu espacio vectorial. Yo supongo, si lo vemos a Q como un R espacio vectorial, habría que ver cómo vamos a definir el producto. Si tú intentas preservar el producto usual, debemos de tener cuidado, porque si tú agarras un real que no sea racional y lo multiplicas por el 1, te sales del campo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo vamos a
cómo vamos a hacer la multiplicación. Honestamente, no lo sé, pero es una pregunta muy interesante. Primero, ver cómo lo puedo ver como espacio vectorial. Me suena a que debe de ser muy similar a lo que les platiqué al final, que R es un R espacio vectorial, R es un Q espacio vectorial, Q es un Q espacio vectorial. No, no puedo hacer lo mismo, porque Q es de dimensión 1 sobre Q. Es una buena pregunta. Ahí para el que le quiera entrar, estaría bastante bueno. Pero sí, así de momento, sería cosa de analizar cómo vamos a definir el producto por un escalar. Sería interesante la estructura que saldría. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente dice, ¿se pueden generalizar las ideas sobre cualesquiera dos campos o se tienen que cumplir además ciertas condiciones para aplicar estas ideas? A ver, otra vez. ¿Se pueden generalizar las ideas sobre cualesquiera dos campos o se tienen que cumplir además ciertas condiciones para aplicarlas? Les decía yo, no me queda tan clara la pregunta, pero les decía yo que en realidad, si tú tienes un campo cualquiera, pues tú puedes definir un espacio vectorial. Solamente debes de tener cuidado cómo vas a definir tu suma y cómo vas a... Con la suma no hay tanta bronca cuando conoces la estructura sobre el trabajo que quieres, sobre el conjunto que quieras trabajar. Pero al meterle el campo como tu conjunto de escalares para definir tu espacio vectorial, hay que tener como cierta claridad al momento de definir el producto por un escalar. Pero en general sí se puede generalizar. Ya depende de las condiciones que tú busques o las propiedades que tú busques preservar, pues ya serán los distintos problemas en los cuales te vas a poder ir enfrentando. Pero de entrada, todo lo que platicamos, hasta antes de entrar y con las preguntas, yo les llamé preguntas interesantes, todo rifa para cualquier campo y cualquier conjunto, y tú defines tus estructuras como gustes. Ok, la siguiente pregunta dice, entonces, si nosotros queremos conservar la estructura de nuestro campo, ¿siempre será necesario redefinir alguna operación? Sí, si cambias el campo y quieres preservar la estructura, a lo mejor no hay mucha bronca con la de suma, pero si quieres preservar la del producto, sí vas a tener que redefinir. ¿Por qué? Porque te pueden suceder este tipo de cosas como la que nos pasó acá al cambiar C por R, ¿no? Entonces, les decía yo, regreso sobre lo mismo, ¿no? Es la importancia de definir bien o de tener claro cuál es el producto que vas a utilizar. Pero sí, me suena a que debes de redefinir el producto si quieres preservar algunas cosas. En general no vas a poder. La siguiente dice, ¿por qué es importante que K con la suma y K con el producto tengan un neutro diferente? Ah, ok. Porque si no, no tienes lo que conocemos como un campo. Los campos más pequeños tienen dos elementos. Forzosamente deben tener un 0 y un 1 y pedimos que sean distintos. Si quieres pensarlo así, por axiomatización. En los espacios vectoriales sí podemos tener un espacio vectorial de un solo elemento, ¿no? Que es el trivial. Pero en campos no. Forzosamente necesitamos dos elementos distintos. La última pregunta es, ¿los superíndices de Kn deben ser naturales o pueden ser fraccionales? De entrada, manejamos los Kn con n naturales porque hacemos productos, ¿no? Si quieres tus espacios Kn o Rn, si quieres, fraccionarios, habría que redefinir qué vamos a entender como un elemento en un R fraccionario, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que tenemos, para R2 son parejas de elementos. En R3, pues son ternas. En Rn son n-tuplas, ¿no? Pero tener un fraccionario, habría que ver cómo vas a definir R a la 1 medio,
R a la 3 medios. Sí, todo lo que dimos acá se vale para N natural. Y no me puse a analizar honestamente en qué significa tener un R a la 1 medio. Al menos no para espacios vectoriales. Bueno, hay una más. Dice, ¿qué estructuras se forman si en lugar de un campo usamos alguna estructura con menos restricciones o bien usar los irracionales? Que no sé qué estructura tenga. Ok. Si, se los mencionaba hace rato. Si tienes un espacio vectorial, si tú puedes tener casi la misma definición de espacio vectorial, pero le quitas condiciones al campo, eso es lo interesante. Si tú le quitas condiciones al campo, obtienes lo que nosotros llamamos módulos. Y además podemos hablar de módulos izquierdos, R módulos izquierdos o R módulos derechos. Entonces, cuando en lugar de agarrar un campo, te agarras un anillo, el espacio vectorial deja de llamarse espacio vectorial y se trabaja sobre módulos. Y hay mucho estudio sobre eso. En el libro en el cual me basé, en realidad él lo generaliza, él lo trabaja para módulos. Es en el libro de lecturas en álgebra abstracta de Jacobson. Entonces, sí salen interesantes. Y además, no solamente con la condición de espacio vectorial. Cuando trabajamos con R módulos, se puede hablar de R módulos de Hilbert. Es decir, yo aquí nada más me basé en dimensiones y esas cosas, pero podemos meterle productos interiores, podemos meterle normas, podemos hablar de topología, continuidad, y salen unas cosas que son los R módulos de Hilbert, cuando empezamos a combinar toda la estructura. Pero sí se pueden bajar las condiciones para el campo, y dependiendo lo que te resulte en el anillo, será la estructura que tú le vas a dar a tu R módulo ahora, en donde R es el anillo. ¿Ok? ¿Es todo? Muy bien. ¿No hay más dudas? Sí, hay una última. Dice, ¿de dónde surge la necesidad de transportar un problema a un espacio diferente? Usualmente, cuando resolvemos problemas en matemáticas, digamos que es un truco que nosotros, los matemáticos, trabajamos todo el tiempo. Cuando tú tienes un problema en un cierto espacio o en un cierto espacio, en una cierta estructura algebraica, una cierta estructura matemática, algunas veces es más fácil trabajar en otros ambientes. Y para eso existen, en este caso, cuestiones de espacios vectoriales, existen los isomorfismos. Si de repente tú tienes más estructura y quieres hacer análisis sobre estructura un poquito más elaborada, por ejemplo, diferenciabilidad, pues hablamos de difeomorfismos. Si quieres hablar de continuidad, hablamos de homeomorfismos. Pero las necesidades de moverte entre espacios matemáticos es porque en unos espacios matemáticos es más fácil trabajar que en otros. Va a depender mucho, otra vez, del problema que estés trabajando. En mi caso, yo trabajo mucho sobre operadores, teoría de operadores. Y allí, algunos problemas, por ejemplo, de invertibilidad, los transformo en problemas de invertibilidad de matrices, por ejemplo. Y en las matrices, pues yo ya sé cómo se comportan, ¿no? Y ahí sí sabemos cuándo son invertibles, cuándo no, y luego le regresas la propiedad con las funciones inversas. Pero esa es digamos que la técnica usual que usamos para movernos entre espacios y resolver problemas de manera más sencilla.